19 de febrero de 1985. El vuelo 610 de Iberia se prepara para aterrizar en Bilbao. Es un vuelo rutinario, un trayecto corto y familiar para los pilotos. La densa niebla cubre las montañas de los alrededores. Aproximación final. La aeronave desciende y sin que la tripulación lo sepa, se dirige directamente hacia el Monte Oiz. En cuestión de segundos, el ala izquierda impacta contra la antena de la ITV en la cima del Monte Oiz. El avión, fuera de control, se precipita contra la ladera de la montaña. No hay supervivientes. Es el peor accidente aéreo de la historia de Euskadi y uno de los más trágicos de la aviación española. Hoy, en Crónicas del Transporte, analizamos el vuelo 610 de Iberia. ...19 de febrero de 1985... El aeropuerto de Madrid-Barajas amanecía con el bullicio habitual de cada jornada. Decenas de aviones aterrizan y despegan, conectando la capital con destinos dentro y fuera de España. Iberia, la aerolínea de bandera, era la columna vertebral del aeropuerto. Entre los muchos vuelos programados aquel martes, el Iberia 610 con destino Bilbao. El vuelo no llamaba especialmente la atención. Se trataba de una ruta frecuente, realizada varias veces al día y que apenas duraba 50 minutos. Salida del vuelo Iberia 610 con destino Bilbao. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D46. Uno a uno, los pasajeros fueron subiendo al avión. Trabajadores, turistas, familias, pasajeros habituales. En total, 141 pasajeros y 7 tripulantes. Para ellos era solo un trayecto más. Para la tripulación, otro día de trabajo. Aparcado en la pista esperaba el Boeing 727-256 Advanced, con matrícula Echo Charlie Delta Delta Uniform. Un modelo de avión icónico en la aviación comercial, utilizado por Iberia para rutas nacionales y europeas de corto rango. El Boeing 727 tenía una longitud de 46,7 metros, una capacidad de 189 pasajeros, un alcance de 4.000 kilómetros y estaba propulsado por 3 motores Pratt & Whitney JT8D. El 727 era un avión fiable, versátil y eficiente. Gracias a su tercer motor en la cola, podía operar en aeropuertos con pistas cortas y en condiciones meteorológicas difíciles, como era el caso de Bilbao. Este modelo había sido el caballo de batalla de Iberia durante la década de los 70 y seguiría en servicio hasta los años 90. En la cabina de mando, 3 tripulantes altamente cualificados supervisaban el vuelo. Por un lado, Luis Olarte, capitán con 50 años de edad y más de 10.000 horas de vuelo sobre sus espaldas, con gran conocimiento tanto del avión como de la ruta a Bilbao. Por otro, Julián Dehesa, copiloto de 43 años de edad y más de 6.000 horas de vuelo. Por último, José Antonio Huerta, ingeniero de vuelo de 39 años de edad, y es que sí, el 727 necesitaba ingeniero de vuelo a bordo para operarlo supervisando motores y varios sistemas del avión. Los 3 conocían bien la aproximación a Bilbao, un aeropuerto rodeado de montañas que requería una maniobra segura, pero precisa. Para ellos, esta era una jornada de trabajo como cualquier otra. A las 8:47 de la mañana, tras el rodaje, los motores rugen sobre la pista. El Boeing 727 comienza su carrera de despegue, ganando velocidad hasta alcanzar aproximadamente los 280 km por hora. El avión asciende sobre la capital, alejándose de Madrid y poniendo rumbo al norte. A medida que ascendía, la ciudad se quedaba atrás y el cielo despejado se extendía frente a ellos.
A los pocos minutos, la aeronave alcanza la altitud de crucero, de 24.000 pies o 7.300 metros. La cabina estaba tranquila. Todo transcurría con normalidad. No había turbulencias, ni alertas, ni ningún indicio de que el vuelo 610 nunca llegaría a su destino. El vuelo continuaba su curso sin problemas, pero en el aeropuerto de la capital vizcaína el tiempo no era tan favorable. Mientras el avión avanzaba hacia el norte, la situación meteorológica en Bilbao se complica. El aeropuerto de Loiu es conocido por su orografía difícil. Está rodeado de montañas con cimas que superan los 1000 metros de altitud. Las aproximaciones son complejas, especialmente con baja visibilidad. Además, los vientos racheados pueden hacer que el avión se desestabilice. Aquella mañana, la niebla cubría el paisaje, ocultando las montañas. La visibilidad era muy reducida, haciendo que la única referencia de los pilotos fueran los instrumentos de cabina y la aproximación se hiciera mediante ILS, el inglés Instrument Landing System, sistema de aterrizaje instrumental. El avión comienza a descender, pero nadie en la cabina sabía que algo no iba bien. La tripulación no corrigió la altitud mínima de seguridad. El avión volaba ligeramente más bajo de lo recomendado y la niebla impedía ver cualquier referencia visual. Sin embargo, los pilotos, confiando en su trayectoria y en sus instrumentos, no reaccionaron debidamente. En el radar, los controladores ven algo extraño. El vuelo 610 descendía demasiado pronto y el monte Oiz estaba justo en su trayectoria. A las 9:09 de la mañana, el Boeing 727 volaba a un nivel crítico. Apenas unos segundos lo separaban de la antena de ITV en la cima del monte. Sin saberlo, el avión estaba a punto de chocar con una estructura de acero de 60 metros de altura. El monte Oiz se alza a 1026 metros de altura sobre el nivel del mar. Su cima, muchas veces cubierta por niebla, ha sido durante siglos un punto de referencia para quienes habitan esta región. Pero en la era moderna, el monte tenía una nueva función: servir como plataforma de telecomunicaciones. En 1985, en su cumbre se encuentra la antena de Euskadi Irrati Telebista, EITB, una estructura de acero de 60 metros de altura que facilitaba la transmisión de radio y televisión en la zona. La altura total del monte, sumada a la antena, alcanzaría los 1086 metros de altura sobre el nivel del mar. Se encontraba en el trayecto de aproximación al aeropuerto de Bilbao, aunque los procedimientos de navegación aseguraban, en principio, que los aviones deberían volar a una altitud segura para evitar cualquier colisión. Pero aquel día el vuelo 610 no se encontraba a la altitud que debía. Desde la torre de control de Bilbao, los controladores observaron con preocupación cómo el Boeing 727 seguía su descenso. Sin embargo, en la cabina del vuelo 610, la tripulación no se percató del peligro inminente. La densa niebla impedía cualquier visibilidad exterior, y en los instrumentos todo parecía dentro de lo normal. A las 9:09 de la mañana, la torre de control de Bilbao emitió su última comunicación con el vuelo 610. Iberia 610, mantenga 3.500 pies. Informe establecido en localizador. Recibido, 610. Fueron las últimas palabras de la tripulación. Apenas unos segundos después de esta comunicación, ocurrió lo impensable. A las 9:09 y 47 segundos, la punta del ala izquierda del Boeing 727 impactó contra la antena de la ITV. El golpe fue brutal. El ala izquierda se partió casi por completo, derramando todo el combustible. La antena, arrancada de su base, cae al vacío. El avión entró en pérdida inmediatamente. Sin su ala izquierda, la aeronave se inclinó de manera abrupta y giró descontroladamente. Dentro de la cabina, los pilotos solo tuvieron una fracción de segundo para reaccionar, pero ya era demasiado tarde. La aeronave, girando sin control, se precipitó contra la ladera del monte Oiz a más de 300 km por hora. El Boeing 727 golpeó violentamente el suelo. El impacto fue devastador. La energía liberada en el choque destruyó completamente la aeronave.
Los restos se esparcieron en un radio de más de 500 metros. No hubo supervivientes. A los pocos minutos, la torre de control de Bilbao intentó conectar nuevamente con el vuelo 610. Los controladores sabían que algo había salido terriblemente mal. En cuestión de minutos, las autoridades activaron un operativo de emergencia. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar del impacto, la escena era desgarradora. Los restos del avión y los cadáveres yacían dispersos sobre los árboles. El accidente fue tan brutal que casi no hubo cadáveres completos que recoger. Las escenas, plasmadas en varias revistas y periódicos de la época, harían encogerse a cualquiera. El único cadáver sin mutilar viajaba en la bodega del avión, dentro de un ataúd para repatriarlo. Pero, ¿qué salió mal? ¿Por qué el avión descendió más de lo debido? ¿Fue un fallo humano? ¿Un problema técnico quizás? ¿Pudo haberse evitado la colisión con la antena? El gobierno, Iberia y la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos iniciaron una investigación exhaustiva. Los primeros pasos eran cruciales. Analizar la escena del accidente localizando los restos clave del avión, buscar las cajas negras vitales para entender las decisiones tomadas y las trayectorias tomadas por el avión, y revisión del historial de la aeronave para descartar problemas técnicos o mantenimientos mal realizados. Expertos en aviación y seguridad aérea viajaron hasta Bilbo para reconstruir minuto a minuto lo sucedido. Las cajas negras fueron la clave del misterio. El 21 de febrero, 2 días después del accidente, los equipos de búsqueda localizaron las cajas negras del vuelo 610. Las cajas negras son dos dispositivos fundamentales en la investigación de un accidente aéreo capaces de resistir impactos y temperaturas extremas sin dañar la información que contienen. 1. El FDR o Flight Data Recorder, que registra los datos de vuelo como altitud, velocidad, trayectoria, entre otros. 2. El CVR o Cockpit Voice Recorder, que graba los diálogos de cabina y los sonidos ambientales. El análisis de las dos cajas negras reveló detalles cruciales. El avión siguió su ruta correctamente hasta su descenso final. Los instrumentos de la cabina indicaban una altitud mayor de la real. No hubo señales de pánico en los pilotos hasta el impacto. La grabación mostró que los pilotos confiaban plenamente en los datos de navegación, sin darse cuenta de que volaban a una altitud peligrosa. Pero, ¿por qué ocurrió este error? Las investigaciones revelaron 3 factores principales que contribuyeron a la tragedia. 1. Error de altitud, una confusión fatal. El vuelo 610 descendió por debajo del mínimo de seguridad sin que los pilotos lo notaran. Los expertos en aviación explicaron que el sistema de navegación indicaba una altitud mayor a la real. La tripulación había configurado erróneamente la altitud barométrica de la aeronave y, por tanto, interpretado erróneamente la altitud en relación al nivel del mar. En los aviones, la altitud de la aeronave se calcula mediante la altitud barométrica. Se calibra con una referencia estándar o con la presión local. Dependiendo de qué parámetros se introduzca, se calculará la altura actual de la aeronave. Como es lógico, esta presión es dependiente de la meteorología local y es clave a realizar una buena configuración. De esta manera, al realizar una configuración incorrecta, la altura real no se calculó correctamente. 2. Factores meteorológicos, la trampa de la niebla. El monte Oiz estaba cubierto por un denso banco de niebla. Sin visibilidad exterior, los pilotos dependían al 100% de los instrumentos. La antena de la ITB era invisible hasta que fue demasiado tarde. La falta de sistemas GPWS, Ground Proximity Warning System, en el avión impidió que los pilotos detectaran el peligro a tiempo. Un sistema que damos por hecho hoy en día, pero que no lo incorporaba el 727 del accidente. 3. La antena del monte Oiz, un obstáculo mortal.
La antena de la ITV en la cima del Monte Oix era una estructura de 60 metros de altura que no estaba equipada con luces de advertencia y no estaba considerada un riesgo en los procedimientos estándar de vuelo, ni identificada tampoco correctamente en las cartas de vuelo. En 1985, la Comisión de Investigación publicó su informe final. La causa principal fue un error de altitud por parte de la tripulación, donde los factores contribuyentes fueron una falta de visibilidad debido a la niebla, la falta de advertencias electrónicas y la ausencia de luces y advertencias en carta de la antena. ¿Pudo haberse evitado? Muchos expertos afirman que sí. Tras la tragedia se iniciaron cambios importantes en la aviación española. 1. Se implementó de manera obligatoria en España para ciertas aeronaves el sistema GPWS, Sistema de Alerta de Proximidad al Suelo, que alerta a los pilotos si el avión se encuentra peligrosamente cerca del terreno sin una configuración de aterrizaje adecuada. Si el Boeing 727 del vuelo 610 hubiera tenido GPWS, los pilotos hubieran recibido alertas como Obstacle, obstacle, Pull up. Terrain, terrain. Pull up, pull up. Se actualizaron las cartas de navegación para incluir obstáculos importantes en las trayectorias de aproximación y se revisaron las altitudes mínimas de descenso para evitar riesgos en zonas montañosas. Se reconstruyó la antena de la ITV, esta vez con las luces de advertencia oportunas. Cambios que llegaron demasiado tarde para los 148 ocupantes del vuelo 610. Muchos consideran que la mejor manera de honrar a las víctimas es seguir aprendiendo de lo ocurrido. El vuelo 610 de Iberia nunca llegó a su destino. Aquel 19 de febrero el Monte Oix se interpuso en su camino y la historia de la aviación española cambió para siempre. Hoy, cada avión que aterriza en Loiu lo hace con protocolos de seguridad mejorados, en parte gracias a lo que aprendimos de este accidente. Gracias por acompañarme en este episodio de Crónicas del Transporte. Si te gustó el episodio, por favor, suscríbete. En el siguiente episodio viajaremos sobre raíles hacia una loca idea. Hasta pronto.